Suponemos que ya más o menos tenemos una idea vaga, pero una idea del reino de Dios. ¿De acuerdo? Ya tenemos una idea de quién es Dios. Y de alguna manera ya también tenemos una idea de cómo se va a ir transmitiendo este reino. Pero todavía nos queda por ver qué requisitos para que este reino se pueda establecer en nosotros. Lo primero, y creo que esto es conveniente decirlo, parece un mensaje así de medio fuerte de Jesús, pero es real. Y dice: con el reino de mi voluntad, todo será renovado en la creación. Las cosas se pondrán en su estado primero, pero por eso es necesario que vengan muchos flagelos para hacer que la divina justicia se ponga en equilibrio con todos mis atributos, a fin de que equilibrándose deje el reino de mi querer en su paz y felicidad. Por tanto, no te maravilles si a este gran bien que estoy preparando y que quiero dar, lo proceden muchos flagelos. Es mi justicia que reclama sus derechos, a fin de que equilibrada se ponga en paz con las criaturas sin darles más molestia. Mucho más que los hijos del reino de mi fiat divino no lo ofenderán más, y mi justicia divina se cambiará para ellos en amor y misericordia. Es un mensaje, ¿cómo lo tomarían? ¿Como de amenaza? ¿Como de advertencia? O sea, Dios tiene infinitud en todos sus atributos. Y siempre hemos tenido la idea de que Dios es amor, Dios es bondad, lo que decíamos en otra plática. Pero también es infinito en justicia. Y Dios debe ser un continuo y eterno equilibrio. O sea, Dios debe estar siempre equilibrado: amor, justicia, bondad, misericordia. Si Dios se dejara llevar por un atributo, ¿qué pasaría? Si Dios se dejara llevar por el atributo del amor, ¿qué pasaría? Que sería un Dios barco. Creo que es una palabra que todos entendemos, ¿sí? Si se acuerdan de la escuela, ¿no? Maestro barco. Bueno, Dios sería un Dios barco si se deja llevar por el atributo del amor. Si se dejara llevar por el atributo de la justicia, ¿qué pasaría? Sería un tirano, ¿sí? Entonces debe ser un perfecto equilibrio. Si la justicia está agraviada, no puede permitir que Dios manifieste exceso de amor. Tiene que equilibrarse para que entonces la justicia no se oponga al amor, que eso es lo que nos está diciendo. Entonces no te maravilles, no te espantes si antes de que el reino se establezca vengan muchos flagelos. No es más que todo lo necesario para que Dios se equilibre. ¿De acuerdo? Dice, en alguna otra ocasión Jesús le dice que antes de que venga su reino, tiene que quitar de la tierra a todos sus enemigos. Se va a quedar despoblada. ¿Sí? No, ¿qué querrá decir eso?
sea, tiene que quitar a todos sus enemigos. Primero, todo aquel, y esto es una advertencia muy dura para todos, todo aquel que se oponga a su reino, lo va a quitar. Y eso es seguro. Todo aquel que sirva de estorbo, ya sea para entender, ya sea para difundir, ya sea para permitir que las personas tengan acceso a este reino, es el mismo Jesús quien se va a encargar de desaparecerlos. ¿Sí? Casi como las bandas de ahora, ¿no? Lo desaparecen. En otro sentido es todo aquel enemigo de él, pero que no sea un enemigo de su reino, tendrá que desaparecer, pero no en el sentido de los primeros. O sea, tiene que anularlo. Y para que se entienda, refiriéndose a los sacerdotes, dice Jesús que los desenmascarará, les quitará las máscaras antes de que venga el reino. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir que les quitará las máscaras? Que se van a descubrir, la gente los va a ver tal como son. ¿No les parece que ya estamos en esa etapa? O sea, una etapa en que el sacerdote está siendo desenmascarado. Sacerdotes bajitos, bueno, no de estatura, sino de posición dentro de la jerarquía, y sacerdotes más arriba. O sea, están siendo desenmascarados para evitar que hagan más daño a su grey. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tenerlo como algo muy claro. Vendrán flagelos. Y ya saben, si no estamos en el próximo retiro es que ya nos quitaron. Así que todo lo que hayan anotado ahorita lo tiran porque quiere decir que era yo enemigo. ¿Nos podría dar la fecha? ¿Dar la fecha de qué? Agosto 30 de 1928. Bueno, ahora, ¿qué requisitos tenemos nosotros para entrar en este reino? Bueno, más bien dicho, para dejarnos convertir en reino. Primero, conocer las verdades. Eso es fundamental. Si no conocemos las verdades, no lo podemos desear. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner como ejemplos. La Virgen conoce todas las verdades sobre el reino de la divina voluntad. ¿Desde cuándo? O sea, en el momento mismo de la creación de su alma. En el momento mismo en el que esa alma es creada, ahí, en ese instante, es probada. Porque para ser inmaculada necesitó permanecer toda su vida en la divina voluntad. Y para eso requirió la prueba. La prueba no pudo venir después, ¿de acuerdo? Porque en el momento que el alma se une al cuerpo es cuando adquiere la mancha original. Entonces tuvo que ser antes. Y esto los que tengan el libro de la Reina del Cielo ya lo habrán leído, ¿sí? O sea, ya habrán leído que dice la Virgen que ella fue creada en el mar inmenso de la Trinidad. O sea, y fue creada ahí para prevenirla del pecado original. Aquí es conveniente también aclarar qué se necesita, según lo que hemos dicho, para pasar una prueba. El conocimiento y el permanecer.
no es nada más un acto y ya, sino es permanecer continuamente. Para que sea un acto realmente libre, ¿qué se necesita? Conocer las consecuencias de ese acto. Por lo tanto, necesario conocer el mal. ¿De acuerdo? Y esto se lo dice Jesús a Luisa, le dice, es necesario que te hable del mal, de la consecuencia del alejarte de mi voluntad, para que entiendas perfectamente qué es lo que puede suceder. E incluso cuando habla de la caída de Adán, Jesús dice, pobrecito, no tenía experiencia de lo que pasaba cuando se alejaban del bien. No había donde él tuviera la capacidad de ver qué iba a pasar si se alejaba de él. Esto no es disculpa para Adán, ¿de acuerdo? Porque había una orden expresa de no hagas esto. Entonces Adán, aún sin conocer, pero lo que está haciendo es desobedecer voluntariamente la orden de Dios. Pero para Luisa, para la Virgen, Él ya les habla y les hace conocer el mal para que ellos puedan decidir libremente. Lo mismo es para nosotros. Creo que el mal no nos lo necesitan venir a decir, ¿verdad? Lo tenemos como experiencia personal. Entonces, el bien ya es muy sencillo, el bien nos lo va a comunicar, Dios nos lo está comunicando, y este será el conocimiento, tanto del bien como del mal. En alguna otra ocasión le dice, tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costa de la propia vida y cualquier sacrificio. Segundo requisito, estar dispuestos a no volver a darle vida a nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero estoy dispuesto y Dios va a tomar esa disposición y me va a ir enseñando poco a poco a lo que debo ir renunciando. No necesito saberlo de antes, necesito estar dispuesto. ¿De acuerdo? Entonces Dios va a actuar sobre mi disposición. Dice, este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Cuando nosotros nos dan un pasaporte y lo usamos, ya tengo el pasaporte, todavía no estoy a donde voy, ¿sí? Pero ya lo tengo. Ahora me voy a dirigir hacia donde voy. Entonces ya tengo el pasaporte para entrar al reino de la divina voluntad, para adquirir el reino de la divina voluntad, y ahora me pongo en marcha para ir a adquirir ese reino. O sea, no es cuestión de desesperarse, decir es que no sé cómo le hago. Calmado, no hay problema, tranquilo, pregunta en qué camión te vas. Pregunta cómo puedes llegar para irse encaminando. Dice, y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. O sea, la disposición nos da la seguridad de que ya podemos entrar cuando queramos. Dice, esta última firma, o sea, la de Dios, tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro.
para recibirla en el reino del fiat divino, en el cual ellos viven. Y serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y esto son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. Y esto hay que escucharlo con mucha calma. Vamos a leerlo otra vez. Hay que estudiar la lengua, o sea, el lenguaje del reino, los modos y las costumbres. Y uno se pregunta, ¿los modos y las costumbres que tenemos ahorita serán los modos y las costumbres del reino? No. Entonces, ¿a qué modos y a qué costumbres se estará refiriendo? No, o sea, de los nuestros, ¿qué tenemos que cambiar? Nuestra forma de acercarnos a Dios. Impresionante el silencio. No son los modos ni las costumbres del cielo las que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a tratar de estudiar en los escritos cuáles son los modos y las costumbres del cielo. Jesús en muchas ocasiones le dice, reza. Y todos rezamos, ¿no? Pero le dice, reza, pero reza como rezo yo. Entonces uno dice, ¿Jesús rezará el credo? ¿Jesús rezará la oración que ustedes rezan? ¿Qué rezará Jesús? Doctor, Luisa hace un acto del credo y está en las oraciones de Divina Voluntad, del libro de oraciones. Reza como rezo yo. Esa es la primera indicación que le hace Jesús a Luisa para enseñarla a rezar. Y ese reza como rezo yo es la acción de fundirse en la divina voluntad, tomar los actos de toda la humanidad, repararlos, rehacerlos, entregárselos a Jesús para que Jesús los lleve al Padre. El Padre los reciba, corresponda a ese acto y lo retribuya a la criatura para que ahora la criatura se los dé a toda la humanidad. Primera forma de rezar. Segunda forma de rezar es amar a Dios en todas las cosas creadas, todo. ¿Qué es lo que se llama giros en la divina voluntad? El girar en la divina voluntad es esto, el tomar todo lo que Dios ha hecho para corresponderlo en amor por todo eso y no nada más por mí, sino por toda la humanidad. ¿Sí? Esto no quiere decir que no debamos rezar, estamos en camino, pero siempre hay que ir aprendiendo la lengua, los modos, o sea, vamos a rezar. Voy a poner un ejemplo que es quizá muy socorrido por ustedes, el rosario. El rosario es una oración que la tenemos ya como una cosa nuestra.
¿Cómo rezamos el rosario? A la carrera, sin pensarlo. De repente estoy repitiendo ya como un autómata y mi mente está en otro lado. De repente estoy contestando el Santa María Madre de Dios. ¿Sí saben a lo que me refiero? Padre nuestro que estás en... venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? O sea, porque se vuelve una oración rutinaria. Así es. Entonces, vamos a rezar el rosario, por supuesto. Pero vamos a usar el rosario para hacer giros. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, mi mente en ese momento empieza a girar en la encarnación. Me pongo en el momento de la encarnación, alabo a María, alabo a Jesús, amo a María, amo a Jesús, me uno a ellos en lo que están haciendo, le ofrezco el amor de toda la humanidad a ese Jesús que se está encarnando, en fin, lo que se me ocurra, pero girando en el misterio, ¿de acuerdo? Y el Ave María se va a convertir como la música de fondo, ¿de acuerdo? O puedo, no sé, la misma Ave María me sirve como un punto para girar. Si Dios te salve María, llena de gracia, y me pongo a girar en lo que esto quiere decir. Me pongo a amar a María en todo lo que ella es. Me pongo a llevarle al Padre y al Hijo todo el amor de María, de Jesús. ¿Sí se va entendiendo? ¿Voy a rezar el rosario? Sí, pero ahora le voy a dar esta modalidad de giro, que eso es lo que Jesús nos está pidiendo. Reza, pero como rezo yo. Dice, esto lo vamos a adquirir con los conocimientos. Dice, de otra manera estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiendo la apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Después de una larga práctica. O sea, entrar a vivir ya totalmente en el reino de la divina voluntad, no es cuestión de, enchilame otras. Se requiere mucho trabajo, mucha continuidad, mucho estar en esto, para que se me haga naturaleza. Jesús le dice a Luisa que en un principio el alma se tiene que ir acostumbrando a pedirle su voluntad y Él se la va prestando. Lo que decíamos el otro día del coche, ¿se acuerdan? O sea, se la va prestando por ratitos para que haga actos, luego se la quita, luego se la vuelve a pedir, se la vuelve a quitar. Y eso es con la finalidad de ir acostumbrando a la criatura a obrar con la divina voluntad. Y cada vez va a ir sintiendo más necesidad de la divina voluntad para actuar.
Igual que el niño, al rato va a sentir más necesidad de ir a la tienda que está en la segunda casa después de la suya, pero quiere ir en coche. Y pide el coche para ir a la esquina a comprar el periódico. O sea, es el mecanismo, nos tenemos que acostumbrar para que Dios me la vaya dando y vaya viendo si sé manejar o no. Y cada día me la va a ir prestando por más tiempo hasta que llegue el momento en que me diga, aquí está. Entonces, pasar a la práctica, ¿sí? Y al final será declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. Qué hermosísima perspectiva nos queda. Todas las gozos, todas las felicidades que pueda haber en el reino de la divina voluntad, ahora son mías. Ya no necesito pedir, ya las tengo. ¿De acuerdo? En alguna ocasión Luisa le dice a Jesús, oye, ¿cómo es que tú dices que en tu voluntad todo es alegría, todo es felicidad? Si tú, que eres la misma divina voluntad, y tu mamá, que siempre vivió en ella, tuvieron puras penas, puros sufrimientos. Dijo, bueno, hija, es que te equivocas, como dijo el Padre en misa, todavía no entiendes. Todavía no entiendes. Los gozos y la felicidad de mi reino nunca se apartaron de nosotros. Nuestras penas eran penas de oficio. ¿Qué quiere decir penas de oficio? Era el trabajo de ellos. A ellos les tocaba ir a trabajar sufriendo. Entonces dice, mis penas y las de mi mamá eran trabajos de oficio, pero la alegría, el gozo que de mi voluntad nunca se apartó de nosotros. Eso no quiere decir que no hayan sufrido, ¿de acuerdo? Lo sufrieron, pero como trabajo. Qué bonito trabajo se buscaron, ¿verdad? Si ya llegué al trabajo, pues órale, ponte y a darle. ¿Pero a darle qué? Clavos, espinas, cosas así. Pero a fin de cuentas, creo que se entiende muy bien lo que está queriendo decir. La felicidad del reino, la felicidad que ellos poseían en sí mismos, nunca se apartó de ellos. Dice, pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Bueno, no habla del sufrimiento. La otra necesidad, yo sí quisiera que pusiéramos mucha atención porque es muy delicado lo que va a decir Jesús. Dice, el vivir en la divina voluntad no es... Ay, ya me perdí. Aquí está. Dice, pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer.
No puedo pensar vivir en la divina voluntad, unirme al acto único de Dios y tenerlo como mío si no soy lo que Dios creó. Y lo que soy ahorita no es lo que Dios creó. ¿Estarán de acuerdo con esto? Somos totalmente diferentes de lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es imposible pensar que Dios me pueda dar su acto, su vida como mía. Entonces, o debo adquirir aquella humanidad creada por Dios en Adán, o debo ser transformado en esa humanidad. Y entonces uno dice, ¿y cómo? Aquí una frase de una de las lecturas de Luisa dice, mi humanidad unida a mi divina voluntad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. Entonces, continuamos con el capítulo anterior. Dije transformación, o sea, dice, debe ser transformada, no unión, porque existe la creencia de que ha habido muchos santos que han llegado a vivir en unión con Dios. Y sí es cierto, de los últimos y quizá de los más cercanos es una mexicana. ¿Sí saben quién? Conchita Cabrera de Armida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. Y uno dice, no, pues esta sí vivió en la divina voluntad. No, eso es unión. San Juan de la Cruz con la unificación de voluntades tampoco vivió en la divina voluntad, porque vivir en la divina voluntad es transformación. ¿De acuerdo? Transformación. Y entonces dice, es un cambio de naturaleza, no una fusión. O sea, no es hacer lo que yo he creído hasta ahorita que Dios quiere de mí, sino hacer lo que Dios haría si fuera yo. No, lo que yo haría si fuera él. Vamos a quedarnos en las palabras de transformación, de unión y de fusión, ¿sí? Porque es lo que está usando Jesús ahorita. La unión, bueno, sí se entiende, ¿no? ¿Qué sería una fusión? Y vamos a suponer que de dos objetos queremos hacer uno solo. La voluntad divina de Jesús es de oro y la voluntad humana que tenemos ahorita es de fierro, vamos a ponerlo así, o de cobre. ¿Se unirá el oro con el fierro o el oro con el cobre? ¿Podrán llegar a ser un solo objeto? Sí y no. Bueno, es la mejor forma de decir no sé nada, ¿verdad? Ya me descubrieron. O sea, si yo fundo el oro con el fierro, puede ser, no sé yo de metalúrgica, pero puede ser que quede un objeto, uno solo. Pero voy a ver dónde está el oro y dónde está el fierro, se va a notar, ¿sí? Eso sería una fusión, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos naturalezas.
Si la voluntad de Dios es de oro purísimo, ¿de qué material debería de ser la mía para que se puedan fundir y hacer un solo objeto? De oro purísimo. Ahí está la necesidad de ser transformados en la naturaleza que fue creada por Dios en Adán. Porque a Adán le pusieron una voluntad humana creada de oro purísimo. Y el pecado la transformó en fierro. Es como una involución. Adán peca y cae. Pero cae no nada más en cuestión así de gracia, sino cae en su propia naturaleza. Se degrada el oro de su voluntad y se vuelve de fierro, se vuelve diferente de la voluntad que Dios creó. Entonces ahora requiere volver a ser transformada en oro purísimo para poderse fundir. Vamos a seguir leyendo, esto es interesante. Como dato curioso, creo que vale la pena entender. Ya entendimos que el paraíso era el hombre, ¿verdad? Ya entendimos que el árbol del bien y del mal es la voluntad del hombre. Ya entendimos que el árbol de la vida era Jesús injertado en el centro del hombre. Vamos a oír un pedazo del Génesis en el capítulo 2. Dice, y salía de Edén, o sea, del paraíso, un río que regaba el jardín, y de ahí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodeaba toda la tierra de Evilia, donde abunda el oro, un oro muy fino. Curioso dato, ¿no? Ahora ya con el conocimiento que nos brinda la divina voluntad, sé que ese río partía del centro de mí y que ese río que partía de mí, uno de los 4 brazos de ese río, era un río que salía de esta tierra de Evilia, donde abundaba un oro purísimo. Simple dato cultural. Cada quien lo puede interpretar como quiera, pero vale la pena mencionarlo. De alguna manera como que nos están dando a entender la calidad de nuestra voluntad en aquel tiempo. Y luego continúa Jesús y dice, tú debes saber que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía, es sólo el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío, forma uno solo. Entonces, ahora, gracias al sufrimiento, ¿y de qué sufrimiento estará hablando? Renunciar a la voluntad, ese es el sufrimiento. Porque hay que definir qué quiere decir sufrimiento. Sufrimiento no es igual a dolor. Sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Pero es movimiento de la voluntad.
Y ese es el sufrimiento que Dios me pide para poder llevar a cabo esta transformación, de quitar el fierro de mi voluntad y convertirlo nuevamente en oro purísimo. ¿Para qué? Teniendo ya este fierro, este oro purísimo en mí, ahora sí se puede fundir con el oro purísimo de la voluntad de Dios y se hará un solo objeto. No estamos diciendo una sola voluntad, por favor, porque esto se puede malinterpretar. Pero va a ser una voluntad humana y una voluntad divina del mismo material que van a quedar fundidas en un solo objeto y las dos van a ser siempre lo mismo. ¿De acuerdo? No es quedar con una sola voluntad. Entonces dice, entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. Dos voluntades del mismo material para que a la hora de fundirse se amalgamen de tal manera que sea uno solo. Y no vamos a ver distinción por ningún lado. Así como la Trinidad, ¿verdad? 3 voluntades. No. Una sola voluntad en la Trinidad. 3 personas. Una sola voluntad de 3 personas. Así es. Dice que fundiéndose con el mío forma uno solo y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás. Y esa es la santidad humana. Y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo, que esa sería la santidad divina. Si tú tomas 2 objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos, podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál era el oro de uno y cuál el del otro. Pero si un objeto es de oro y el otro de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto. Así que es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. Y esto nos pone en un punto muy delicado y muy difícil de poder aceptar. Dios nos creó para sufrir. Otra vez silencio absoluto. Y unos dicen, oigan, es que toda la vida me han dicho que Diosito me hizo para ser feliz. Sí, para ser feliz, pero de felicidad divina, no humana. De felicidad divina, no humana. Y debemos recordar que la voluntad humana, la vida humana me la dio como opción para que yo pudiera ejercitar mi libre albedrío y poder hacerme merecedor de vivir, de poner como mía su vida. ¿De acuerdo? Entonces, me da mi voluntad para que yo renuncie a ella. Y ese es el sufrimiento. ¿Cómo nos cuesta quitarnos algo nuestro? Y no me refiero a cosas materiales, sino nuestro, de nuestro interior, de mi forma de pensar, de mi forma de ser, de mi forma de actuar. Muchos de nosotros decimos, es que así soy, es mi temperamento.
Pues o te lo quitas o no entras a la divina voluntad. Punto. No hay de otra. Sí nos damos cuenta, no somos tan ciegos, pero los tomamos como naturales. Y entonces decimos, así soy, ya me conoces, yo soy así, así que no me muelas. Bueno, perdón pero ese es el punto. Siempre estamos con la idea de que así soy y me deben respetar, porque esa es la idea del mundo. La psicología me dice, tienes que aguantar a los demás y los demás tienen obligación de aguantarte a ti. Bueno, esa es la psicología. Y a mí me conviene porque entonces no me esfuerzo, yo sigo siendo el que soy y se aguanta. Punto. Y yo los tengo que aguantar a ustedes. Es más fácil aguantarlos a ustedes que quitarme lo mío. No, eso no es divina voluntad. El temperamento, que este es otro de los requisitos, es un intercambio de temperamento. Perdón, se me olvidó. Habla de sacrificio. Y el sacrificio me sigue saliendo a mí a santidad humana. Es decir, no, yo hablé de sufrimiento. Bueno, pero yo sufro cuando me sacrifico. No. Ahorita le matan a un hijo. Usted va a sufrir y no se sacrificó para que se lo mataran. Ahorita le da cáncer. Usted va a sufrir porque tiene cáncer, no por el dolor, sino porque no quisiera tenerlo. Y usted no se sacrificó para tener cáncer. Yo hablaba como que carga con tu cruz. Es la cruz. Por eso, la santidad humana no es cargar con la cruz. Sí. Por ejemplo, claro que ayer lo preguntaba, ¿quién está felizmente casado? De 85 subieron la mano, ¿verdad? Bueno, es que son muy tímidos, todos. Todos son. Ahí es como sacrificarse, cargar con tu cruz y más porque la voluntad tú la elegiste o tú la elegiste. Le voy a preguntar rápido porque sé que el tiempo está. Y bueno, me dicen que entrar en el reino no es la santidad humana, la que tuvieron los otros santos. Aquí es sacrificarse y aquí, o sufrir, sacrificarse. Sufrir. Pero yo le pongo el ejemplo de los matrimonios. Ahí es sufrir y cargar tu cruz. Y aparte, pues tú la elegiste. Tú la elegiste, tú la debes de, tú debes de asumir las consecuencias. Ajá. Y a veces yo sabía mal, pero lo elegí. Así es. Ajá. Eso no es santidad humana. Depende de lo que estemos haciendo. O sea, mire, si estamos hablando de que para entrar, para conseguir el reino, necesito quitar mi voluntad la tengo que quitar desde mi voluntad. Entonces entraríamos en el terreno de la santidad humana. O sea, estoy usando mi propia voluntad para anularla. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí podríamos hablar de que es santidad humana para adquirir la santidad divina. ¿Sí? Entonces, ahora yo necesito renunciar a lo mío para adquirir lo de Dios. Nunca lo iría yo a lograr, porque siempre estaría yo peleando, siempre estaría con mi voluntad pendiente de lo que debo hacer y no debo hacer. Si oímos al principio, lo que Dios toma en cuenta es la disposición. Entonces yo me dispongo a vivir de voluntad divina y digo, Señor, no quiero saber nada de mi voluntad, nada.
Y entonces Jesús me toma la palabra y me dice, vamos a ver si es cierto. A ver si como, ¿qué? Como ruges, como roncas duermes. Entonces, ejemplos cotidianos. Va usted manejando, pasa alguien, se le cierra, ¿y qué pasa? Empieza una cascada de palabras, ¿verdad? Pueden ser, bueno, las que sean. Es una manifestación de mi temperamento, es decir, bruto, animal, en fin, cada quien su lenguaje. Ese es mi temperamento. Yo le digo a Dios, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Y estoy continuamente con esa idea, y de repente se me cierra otra vez el mismo. Y entonces de repente sale algo en mi interior que me dice, ay, pobrecito, yo creo que lleva prisa. Y entonces mi voluntad humana brinca y dice, ¿cómo que prisa? Si es el mismo que siempre se te cierra. Alcánzalo y dile sus buenas cosas. Ahí está la opción. Pero ya no es buscada por mí, sino es una opción que Dios me está dando. ¿Cuál escoges? Entonces ahora yo escojo una forma de reaccionar o escojo la otra. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya no es santidad humana. Ahí ya estoy optando por la santidad divina. ¿Sí? No sé si queda claro. No, porque estamos simplemente haciendo un cambio de actitud. Y ahorita vamos al intercambio de temperamento para que se entienda, ¿no? Doctor, una pregunta en el momento de la Sagrada Comunión, ¿sucede eso? El Padre nos explicaba en la mañana que el objeto pequeño se transforma en el grande. Entonces estoy pensando que es lo mismo ahorita, ¿verdad? Así es, la divina voluntad. Es una transformación maravillosa el momento de la comunión, pero aprovechando la parte de ustedes, perdón, doctor, porque no damos el tiempo suficiente de que Dios realice las maravillas que puede realizar en nosotros. Inmediatamente salimos, se termina la misa y adiós. Jesús está todavía dentro de nosotros y nosotros estamos en mil cosas, platicando con Él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahí está un secreto maravilloso para lograrlo, que lo estamos despreciando. Es una ayuda muy, muy grande. Y para eso se quedó Jesús en la Eucaristía. Vamos a tomarlo así como entre paréntesis. Jesús se queda en la Eucaristía para preparar el reino de su voluntad, para irnos acostumbrando a nosotros a su presencia. ¿Sí? Entonces, bueno, deberíamos de tener ese cuidado, cuando menos los 10 minutos que dura la presencia real de Jesús, aprovecharla y decirle, ¿sabes qué, Señor? No tengo ni idea de qué decirte, dímelo tú. Dime tú qué quieres, qué me quieres comunicar. O si no me comunica nada y yo no tengo nada, entonces simplemente agarro y me pongo como maquinita a decirle, Señor, en tu voluntad te amo. Señor, en tu voluntad te amo. ¿Qué pasa? Que si estoy poniendo la disposición de amarlo en su voluntad, ese te amo se extiende por donde quiera que está su voluntad. Por lo tanto, lo estoy amando en todas las cosas creadas. Creadas se refiere seres, minerales, ¿sí? Ángeles, porque también son creados. En todas las cosas increadas, o sea, en Dios mismo. Ahora yo pongo a la divina voluntad a decirle a Dios, te amo. Ahora yo pongo mi te amo en el de Jesús, para que sea Jesús el que le diga al Padre, te amo. En fin, o sea, cuando menos eso deberíamos de hacer. Pero, volviendo a lo mismo, no se trata de santidad humana, no se trata de una virtud, se trata de un aceptar el cambio. Esto difícilmente lo creemos.
O sea, no tenemos la práctica de hacerlo. Pero si se deciden y empiezan a repetirlo y repetirlo, yo les aseguro que no va a pasar mucho tiempo hasta que no se les presente la primera vez, y cuando se los presente van a decir, ah, hijo, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo que salen y está el vecino atravesado en el coche, yo llevo deprisa y todos los días me lo hace? Y digo, ay, vecinito, se le olvidó el coche. Cuando que siempre agarro y digo, desgraciado, otra vez me vino a poner el coche aquí. ¿Sí? Eso me lo va a dar Dios. Dios es el que me va a hacer el cambio, no yo. ¿Sí quedó? Dice, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Ese es el punto, por toda la eternidad vamos a poner nuestro acto, si lo pongo en la divina voluntad. Hacer una sola cosa con Él, pero sin confundirse, sin llegar a anularse. Está la Virgen María en el pretorio ahí cuando llevan a Jesús ya después de flagelado ante Poncio Pilatos, y agarra a Poncio Pilatos, lo muestra al pueblo y les dice, he aquí al hombre, ¿sí? ¿Qué hago con él? ¿Qué gritó el pueblo? Crucifícalo. ¿Qué gritó María? Crucifícalo. ¿Por qué? No podía decir otra cosa, porque el Padre lo mandó para morir crucificado. Esa era la voluntad del Padre. Y si María hubiera dicho, no, déjenlo libre, en ese momento María se sale de la divina voluntad y se acabó la redención. ¿De acuerdo? Entonces, unificado en la misma línea. Lo que el Padre quiere, lo quiere ahora el alma que vive de su voluntad. Hay otro pasaje que nos muestra esto y que se ha tomado muy mal, se ha interpretado muy mal. El banquete de bodas, ¿se acuerdan? Llega Jesús, llega María al banquete, está en la gran fiesta y de repente llegan los criados y llegan con María, cosa curiosa, y le dicen, oye, ya no hay vino. Y entonces, ¿cuál sería la reacción normal de una mamá humana? Sabiendo que su hijo, pues es... No, yo creo que más bien le pide, ¿no? Que eso es lo que parece que sucede en el Evangelio, porque le dice, oye, ya se les acabó el vino, como diciendo, échales la mano, ¿sí? Tú puedes. ¿Y qué le dice Jesús? Parece que le da un descolón, ¿verdad? ¿Qué más hay entre tú y yo? O sea, que a mí, ¿qué me vienes a decir esto? Y así es como se ha tomado. Y de ahí se agarran los hermanos protestantes para decir que Jesús tenía a María así como a un lado. No, la respuesta de Jesús nos da la clara indicación de que era una misma voluntad. Como diciendo, ¿qué más hay entre tú y yo si tenemos la misma voluntad? No me lo pidas, yo lo quiero dar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la misma voluntad del Padre, la misma voluntad del Hijo y la misma voluntad de María, que ahora María es la voz de la voluntad del Hijo y de la voluntad del Padre. Ya no tienen vino, dales vino. Y entonces Jesús le dice, sí, hombre, no hay problema, ¿qué más? Ya está.
Y por eso es que María, aparentemente, después del descolón, entre comillas, que le da Jesús, ahora María le paga con otro descolón, porque ni caso le hace a Jesús y se voltea con los sirvientes y dice, hagan lo que Él les dice. Y uno dice, ay, qué familita, ¿no? ¿Se llevan bien? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Es la misma voluntad que está obrando, pero en 3 personas distintas, igual que en la Trinidad. Entonces, eso es vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, el sufrimiento, no el sacrificio, el sufrimiento es lo que me va a quitar mi voluntad. ¿De acuerdo? Porque a la hora que me dicen, empezamos con los vicios, que es más fácil entenderlo. Aquel fumador empedernido, y que de repente le dicen, no fumes. ¿Qué se siente? Híjole, andan como locos, ¿no? Y se truenan los dedos y se chupan la cuchara y el lápiz y el dedo. Y bueno, ¿por qué? Porque están sufriendo porque no se lo pueden quitar. Los vicios quizás sea más fácil entenderlo. Ahora, las actitudes, lo que decíamos hace un momento, el temperamento, ¿sí? Es que así soy yo. Bueno, ¿y por qué no modificas un poquito? No, ¿y por qué lo voy a modificar? Yo así soy, ¿sí? Yo soy violento, punto. Así que no me provoquen porque ya saben que soy violento. Y si algo me pasa, luego se me enciende hasta lo que no se debería de encender. Estoy sufriendo si me lo quiero quitar. Y ahí entraría la voluntad humana, si es que quiero vivir de virtudes. Pero como toda mi atención está en vivir en la divina voluntad, un buen día, no siento eso. Excelente señal, y digo, ahora sí, bravo, ya estoy empezando a vivir de voluntad divina, porque ya me están dando la opción, sin yo buscarla, de actuar diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Y poco a poco va a ir siendo cada vez más frecuente, hasta que llegue a ser natural. Totalmente natural en mí el actuar de esa manera. Dice, hija mía, todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho. Por favor, esto volvamos a oírlo. Todo lo que nos ha llegado de la divina voluntad como noticia, como una verdad que tenemos, han sido dones que nos han sido dados. Así que si ya nos dieron una verdad de que yo puedo girar en toda la creación y puedo extender mi vida en la creación, ya me lo dieron como don. O sea, ya es mío, ya lo puedo empezar a usar. ¿Sí? Porque siempre decimos, híjole, ¿cómo le hago? No, pues, ¿y cómo lo digo? Como quieran, no hay problema, o sea, ya es suyo. Úsenlo. Si me dicen que la pasión de Jesús ya me la dio como mía, bueno, pues ya es mía, punto. ¿Qué hago con ella? Pues úsala. ¿Qué le pido yo a Jesús por sus dolores? Señor, te pido que por tus dolores, por tus llagas, por tu sangre que derramaste, que hagas algo con este hijo, con su hijo, ¿no? Que anda en malos pasos. Y entonces va a decir Jesús, bueno, pues si ya te la di, úsala. Entonces ahora, ya sabiendo esto, ya tengo el don
de su pasión y yo puedo aplicárselo a mi hijo. Que le vaya a dar resultado, no, eso depende de mi hijo. ¿De acuerdo? No depende ni de mí ni de Jesús. Depende de mi hijo. Pero ya tengo el arma para dispararle. Ya no le voy a disparar con una liga, no, le voy a disparar con una escopeta. A ver si cae. ¿De acuerdo? Entonces dice, bueno, yo siento que es muy importante aclarar el punto del sufrimiento, porque como bien usted lo dijo, la psicología dice lo contrario, y todos lo sabemos, y tú disfruta y tú eres tú, y bla, bla, bla. Entonces no se trata de vivir sufriendo como pues, triste, y etcétera, ¿no? O sea, yo a mí se me aclaró mucho cuando, pues no me acuerdo quién, lo que guía o alguien, me aclararon que el sufrimiento consiste en dejar las cosas humanas, que después viene a ser un gozo, o sea, dejar los vicios, dejar las malas costumbres, dejar, como ponías el ejemplo ahorita, la ira, todas esas cosas, y después se ríe uno de esas cosas. Entonces, el sufrimiento como tal y llevar una vida triste y amargada y todo eso no es el caso de nosotros, sino que se sufre aparentemente porque deja uno todo lo humano, todo lo vil, todo lo trillado, todo lo que no sirve, y se dedica uno a las cosas buenas y ya viene siendo hasta una alegría y un gozo, ¿no? Entonces, eso yo siento que para mí fue muy importante, no sé para los demás, ¿verdad? Pero yo sí quisiera colaborar con esto y aclarar esto, de que pues no es un sufrimiento, ya después se disfruta de haber dejado todo eso y de ser otra persona nueva, y ya como que todo fluye natural, así como tú lo mencionas, de una manera ya, pues ya como costumbre, como todo, y eso es muy importante, ¿no? Aclararlo, yo siento, y bueno, por eso pedí la atención. sí, o sea, el sufrimiento, o sea, hay que entenderlo. Vamos a sufrir, sí. Eso es irremediable, ¿de acuerdo? Pero no es un sufrimiento eterno. Es mientras quito lo mío. En la medida que entra la parte que Dios me da, empiezo a disfrutar de sus gozos. Y entonces tengo el sufrimiento humano y el gozo divino para elegir, porque todo es elección. Y yo elijo a qué me adhiero. ¿Me adhiero al gozo espiritual o me adhiero al sufrimiento humano? Eso es decisión personal. Pero el hecho de adherirme al gozo espiritual, que es lo que generalmente deberíamos de hacer, me va a ir mitigando el sufrimiento. ¿Jesús habrá sufrido? Híjole, terrible, ¿sí? ¿Habrá sido infeliz? ¿Habrá estado triste, taciturno, todo eso que usted dice? No, ¿por qué? Porque sabía el beneficio que su sufrimiento estaba causando para toda la humanidad. Entonces ahora, cuando yo sufra, lo que me debe de animar es lo que estoy haciendo para Dios, para mí y para toda la humanidad. Pero eso no es, no se da en maceta, ¿sí? Eso tiene que ir siendo poco a poco. Y no le quitemos el sentido de sufrimiento. Es sufrimiento. Es sufrimiento. Pero el sufrimiento no quiere decir tristeza. El sufrimiento no quiere decir depresión, taciturno, no. El sufrimiento es un acto que voy a tener y que si yo sé para lo que lo estoy haciendo, es un acto que me va a dar gusto hacerlo. Cuando alguien estudia
y está a punto de recibirse, tiene su examen profesional dentro de 2 meses y tiene que leer un altero de libros del tamaño del universo, ¿se va a sacrificar, sí o no? Se va a quedar sin dormir y café y Coca-Cola y los ojos así como los traemos algunos que nos paramos a las 4, ¿sí? Todos así. Y no come, ¿no? Y anda todo nervioso y bueno, ¿está sufriendo? Por supuesto que está sufriendo, pero está sufriendo con gozo, porque sabe cuál es el final de ese sufrimiento. Y el final de ese sufrimiento va a ser haber pasado su examen profesional. Bueno, ese es el sufrimiento que le pide, pero no quiere decir que no va a sufrir. Por favor, no le quitemos el punto de sufrimiento, porque si no, le estamos quitando el mérito que podemos ganar. ¿Sí se entiende? Es un Jesús que me pide sufrir el abandono de lo mío. San Pablo dice, ya lo dijimos también, dice cosas que parece así como que San Pablo se cree algo muy grande. Tengo que completar en mí lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y dice uno, órale, ¿quién se cree? Pues, ¿qué le faltó a la pasión de Jesús? Le faltó San Pablo. ¿Sí? Jesús la llevó a cabo él, por San Pablo. Sufrió todo lo que San Pablo tenía que sufrir. Pero ahí no está San Pablo. Ahí está Jesús. Cuando San Pablo se muera, si no se quiso asociar a la pasión de Jesús en vida, lo van a mandar al purgatorio para que se asocie a la pasión de Jesús en el purgatorio. Pero a final de cuentas va a ser sufrimiento. Pero hay que entender que es un sufrimiento que purifica, es un sufrimiento que transforma, es un sufrimiento que me quita el cáncer que traigo a cuestas, y es un cáncer de los más mortíferos que hay, se llama vida humana. Pero eso no lo entendemos, y entonces siempre quiero que este cáncer, no, pues este cáncer me da gusto, mira qué tumor tan bonito tengo aquí, rugosito, y de vez en cuando sangra. No, de veras, así, tumorcito. Y a veces digo, no, es un tumor interior. Es que no soy presumido, mira, traigo mi tumor acá adentro. ¿Sí? No, por favor, ese cáncer que tenemos, necesitamos quitarlo. Si le sale un cáncer en la nariz aquí al señor, va a ir con el doctor y le va a decir, oiga, cáncer. Y le va a decir el doctor, necesitamos quitarle la nariz. ¿Y qué va a decir? Quítemela. La nariz, quítemela. Le va a quedar un hoyo, no importa, quítemela. Le quitan la nariz y ya le dicen, no me veo tan mal, me compro mis lentes con mi hueso, con mi hueso de mango y mi bigote. Mejoró. Y dentro de 4 meses le empieza a doler el cuello y dice, ay, voy con el doctor me duele aquí. ¿Qué cree? El cáncer ya está acá. Híjole, doctor, ¿y ahora? Pues lo tengo que operar, pero le voy a quitar la laringe, ya no va a poder hablar. Ay, doctor, diga sus últimas palabras. ¿De acuerdo? Sí se va entendiendo lo que quiero decir. Sufro, pero sufro con mucho gozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que eso me va a redituar en vida. Bueno, y si eso hago por este cochino cuerpo que se va a ir a podrir, ¿por qué no lo hago con mi alma que nunca va a dejar de existir?
¿Voy a sufrir? Sí, sí voy a sufrir. ¿Cuál es el problema? ¿Te va a doler? Sí. ¿Te van a decir mandilón? Pues que te digan mandilón, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí se entiende? Salvador, perdón. Ay, ¿dónde? Perdón. Ahora sí me pusiste a sufrir. Yo dije la voz del Señor. Y ahorita, dentro de toda la plática y todo esto, a mí me llama la atención, y es algo que te quería preguntar antes, tienes una respuesta un poco más inteligente que lo que se me ocurre. ¿Por qué hay tantas mujeres en esto y son pocos los hombres que en un momento dado se dan esta oportunidad? Yo entiendo que a veces las mujeres por itinerarios, por muchas cosas, o por sensibilidad, o por sentimentalismo, estamos un poco más abiertos a estas cosas, pero sí es algo que bueno, los primeros discípulos fueron hombres, ¿sí? Los sacerdotes son hombres. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los hombres no se dan de la misma forma esta oportunidad del reino en su corazón? O sea, se ponen más ajenos. O nos sobran pantalones o nos faltan faldas. Digo, es una pregunta muy difícil, pero la mujer tiene más sensibilidad, tiene más afinidad a la parte espiritual que el hombre. Probablemente sea eso. No sé, no le puedo decir, no tengo una idea clara, pero así visto en forma general, yo creo que el problema es sensibilidad. En la actualidad tenemos otra vez el psicólogo y el psiquiatra, nos han hecho un daño pavoroso. Y nos han hecho creer que el hombre y la mujer somos iguales. Se equivocaron, no es cierto. La mujer fue creada para suplir al amor de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene todas las dotes del amor de Dios en ella, a flor de piel. Y esto la lleva más a apegarse a las cosas y sobre todo a Dios. Entonces, no somos iguales, somos totalmente diferentes. A la mujer le pusieron algo tan especial que se llama maternidad, cosa que no se la pusieron al hombre. Y para la maternidad no es nada más un útero y una vagina, no. La maternidad es un espíritu, una sensibilidad interior para crear desde el interior a su propio hijo, para sentirlo, para amarlo, para cobijarlo. Eso no lo tenemos nosotros, ¿sí? No lo tenemos nosotros. Y eso la hace diferente a todas las mujeres, ¿sí? Mujeres divinas. Es divina voluntad. Ah, bueno, sí. Mujeres divinas, las divas de Dios. Bueno. Pregunta. A ver. Doctor, una pregunta. Hace un momentito usted está hablando. ¿Hace qué, perdón? Hace un momento estaba usted hablando del sufrimiento de Jesús en su pasión en la persona. Dice Jesús, ahí está, te la dejo, úsala. Y usted puso un ejemplo del hijo en el juicio. ¿Cómo se usaría ahí? Esa es una pregunta. Y la otra, ahorita se está hablando del sufrimiento para conseguir la virtud o salir del vicio, pero eso ya estamos hablando desde la parte humana, ¿no? El sufrimiento humano. Y ya hace rato pienso yo que usted me está hablando del sufrimiento de Jesús en uno, que es el divino. En su voluntad divina, pues estoy totalmente perdida. El que está perdido soy yo, no entendí. Sí, a ver. ¿Se acuerda del ejemplo que nos puso que usted dijo, Jesús ya les dejó el sufrimiento de la pasión en ustedes? Hagan, usen. Ya le entregó
toda su pasión a usted. Sí, ya estoy de perdón. Eso que me quiero decir. Eso, o sea, no entiendo qué es lo que no se entiende. ¿Sí? Ya le entregó su pasión a usted para que usted la use. Digo, ¿no se entiende? Pero es Jesús sufriendo, que no. No. O sea, todo lo que Jesús hizo en su pasión, el sufrimiento, los méritos, todo lo que logró con su pasión, ya se lo dio a usted. Y ya lo tiene usted como suyo. Ahora ya no vaya a pedir, ahora use. Use. Oiga, yo le quería preguntar cuál es el acto primero de Dios y cómo podríamos unirse a ese acto. El acto primero de Dios. El acto único, bueno, es todo lo que Dios hace. Lo diré en muy cortas palabras: generación, procedencia, nada más. Generación del Verbo y procedencia del Espíritu Santo. Vamos a desglosarlo un poquito a ver si queda más claro. El Padre es el creador, ¿sí? Pero no crea afuera, sino crea adentro, generando al Hijo. Todo lo que el Padre quiere crear, lo crea en el Hijo. O sea, en el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad. ¿Sí se entiende esto? Por eso es que Jesús en Luisa, de repente como que nos saca de onda, porque nos dice, cuando yo creé el cielo, y uno dice, ya se apropió las obras del Padre. Cuando yo creé al hombre, y es real, porque el Padre lo crea todo, pero en el Verbo. Y ayer veíamos que la correspondencia del Verbo era llevar a cabo todo lo que el Padre le había dado para poderle dar la obra completa al Padre. Entonces el Padre crea todo en el Verbo. Incluso el adextra de Dios es creado en el Verbo, porque el adextra de Dios es todo lo que Dios hace en el Verbo encarnado. Y en la otra obra de la Trinidad es el Verbo correspondiendo, o sea, haciendo todo. Y el acto del Espíritu Santo es fecundarnos con todo lo que Dios es. Ese es el acto único de Dios. Ahora, ese acto único de Dios que lo pensamos como única y exclusivamente de Él, Él quiere que yo me meta en ese acto y ponga mis actos en su acto. Y entonces el acto único de Dios va a tener mi firma, porque yo puse mi acto para formar el acto único de Dios. Por eso, pero es que no sé si se entiende. Perfecto, entonces ese es el acto único de Dios, ¿sí? O sea, el generar y el proceder, nada más, pero ahí está todo. En esa presentación que dimos ayer, en esa plática, tratamos de poner el cómo todo lo que Dios es se lleva a cabo ahí, en ese momento. Es parte de esto, la Trinidad es indivisible. Sí, porque me decía, es que Él creyó. El que hace todo es el Verbo, ¿de acuerdo? Pero el que lo crea todo es el Padre. Pero como están ahí, no fíjese que se me ha puesto que por el niño Dios que tú, el hombre que tú creaste. Sí, así es. Gracias. Bueno, seguimos. Dice, el conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento. Si esto no fuera así,
te volvería infeliz, porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor. O sea, Dios no hace cosas inútiles, no me da algo para simplemente conocerlo, desearlo y no poderlo alcanzar. Me lo dice cuando ya decidió dármelo. ¿De acuerdo? Dice, mucho más que yo no sé hacer las cosas a la mitad. Y esto, por favor, vamos a guardarlo ahí en el lugar más preciado que tengamos. Dios nunca hace cosas a la mitad, sino completas. Por eso primero dispongo al alma, ensancho su capacidad y después doy el conocimiento. Y uno dice, ya entendí por qué no entendí. ¿Sí? Porque no estoy dispuesto todavía. Y si no estoy dispuesto, el conocimiento que oigo no me entra. Y digo, no entendí nada. Ese señor habla puras cosas raras, no entiendo. No entienden porque no estamos dispuestos. ¿De acuerdo? Y Jesús dice que para aquel que está dispuesto sus verdades serán luz. Para el que no está dispuesto serán oscuridad. Entonces, así leído se entiende más fácil. Primero dispongo al alma, ensancho su capacidad y después doy el conocimiento junto con el bien que contiene. Y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos, he aquí por qué la naturaleza queda dotada con la semejanza de la naturaleza divina, y entonces, siendo más que hija, no espera la orden, sino que se siente honrada de hacer, sin habérselo dicho, lo que quiere el Padre. Las órdenes son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes, pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura. Y por eso una será la vida. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. No obraría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo constituir el reino de mi voluntad no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad. Por supuesto, ya ayer veíamos, y ahí está todavía, sí, no lo han quitado. Rey significa extender la vida en las cosas creadas. ¿Cómo puedo yo ser reino? ¿Cómo puedo adquirir el reino de la divina voluntad si no tengo la vida divina en mí? Yo no la puedo hacer, me la tienen que dar, pero me la van a dar en la medida de mi disposición, no se les olvide. Y mi disposición es la firme decisión de quitar mi temperamento, mi forma de ser, esa tan apreciada que tengo,
Eso tan mío que digo, esto es mío, y el psicólogo me dijo que se tienen que aguantar. ¿Sí? Porque yo soy, ya me apropié el nombre de Dios, yo soy, así que se aguantan. No, si no estoy dispuesto a quitarme el yo soy, nunca entrará el yo soy en mí. Ay, creo que sí es la voz del Señor, ¿no? Ya de estar enojado con lo que estamos diciendo. Wow. Dice, es más, tú debes saber que como todas las cosas han salido de aquel acto único de Dios, así todo debe regresar en aquel acto único que no tiene sucesión de actos. Y solo puede regresar en este acto único quien deja todo, para vivir solo de mi voluntad. Es todo, por favor, la palabra todo nosotros la usamos así como el pan caliente de todos los días. No, señores, todo es todo. ¿Lo puedes repetir ¿Desde la primera plática? No obraría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo constituir el reino de mi voluntad no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad. Es más, tú debes saber que como todas las cosas han salido de aquel acto único de Dios, así todo debe regresar en aquel acto único que no tiene sucesión de actos. Y solo puede regresar en este acto único quien deja todo para vivir solo de mi voluntad. Porque el alma viviendo en ella, todo lo que hace se convierte en luz y naturalmente sus actos quedan incorporados y ensimismados en la luz eterna del sol de mi voluntad. Y por eso, como consecuencia, se vuelven un acto solo, con el único acto de ella. Lo que decíamos hace un momento, mi acto queda unido al acto único de Dios, y ahora en el acto único de Dios estoy yo. ¿Mandé? Es la que no tengo. Ahorita se las digo. Sí. La fecha es volumen 19, el 9 de septiembre de 1926. Entonces, 9 de septiembre de 1926, volumen 19. Gracias, Ricky. ¿Sí? Hija mía, ánimo. No te alarmes, mi divina voluntad te da todo en tu poder, de modo que puedes decir todo es mío. Mis penas, mis llagas, mi sangre, todo es tuyo, así que no tienes necesidad de pedírmelas, sino tómalas y sírvete de ellas para tus necesidades. Tan es verdad que en quien reina mi divina voluntad no hay necesidad de leyes, sino que siente en sí misma la naturaleza cambiada en ley divina. Así como en naturaleza siente la fuerza del respiro, del latido, así siente la fuerza de la ley como parte sustancial de su vida. Y como mi ley es ley de amor, de santidad, de orden, por eso siente en sí la naturaleza del amor, de la santidad, del orden. Donde reina mi voluntad es tanto su amor, que transforma en naturaleza los bienes que quiere dar a la criatura, a fin de que sea propietaria de ellos. Ninguno se los puede quitar,
y yo mismo me hago custodio de los dones concedidos en naturaleza a esta criatura. Y antes de que me lo pregunten, mayo 14 de 1935. Ay, nada más tengo mayo 14. Híjole, perdón. A ver si Ricky nos ayuda. Mayo 14 de 35, ¿sí, Ricky? El tuyo y el mío cesa de ambas partes. Forman un solo acto y poseen los mismos bienes. Aquí tenemos algunos de los requisitos para entrar a vivir en esta divina voluntad.